Hoy tenemos en el canal lo que podría ser una de las mejores videoconsolas portátiles que tenemos en el mercado, y lo bueno es que esta corre Windows, por lo que podremos tener todo nuestro catálogo de Steam, de Epic, para disfrutarlo en esta portátil. Así que vamos a ver qué tal rinden todos estos videojuegos y de qué es capaz este bichito tan pequeño. Así que vamos con ello. Atención. En este vídeo se incluyen gameplays de videojuegos que he jugado por primera vez, por favor no seáis malos conmigo y entender que sea malo en muchos de ellos. Vamos a empezar con lo que es uno de los videojuegos más famosos, uno de los que siempre me preguntáis, que es, como no, el GTA V. Uno de los juegos más famosos y que obviamente mayor venta ha tenido a nivel mundial, y que con esta GP de Win, pues con gráficos normales, es capaz de mover el juego entre unos 30-40 FPS. Para que os hagáis una idea, las consolas actuales, la PlayStation 4 y tal, o sea, uno la 5, corre alrededor de 25 FPS y no con los gráficos en ultra como podemos disfrutar en un PC. Así que en este, con gráficos normales, corremos entre 30-40 FPS. Después, si nos vamos a gráficos muy altos, corremos entre 25 y 30 FPS. O sea que con los gráficos a tope que tenemos en PC, como ya os decía, corre a más FPS que en una PlayStation 4. O sea, es a tener muy en cuenta, porque encima tenemos este juego en formato portátil para poder jugarlo en cualquier sitio. Y bueno, una vez dejando este GTA V que corre realmente bien, nos vamos a pasar a Star Wars Jedi Fallen Order, uno de los juegos más exigentes que he podido llegar a probar. No creo que tanto por lo que es el juego en sí, sino por su optimización, que no es que sea de las mejores. Y si corremos el juego en gráficos normales, tenemos una tasa de FPS de entre 25 y 35 FPS, que está realmente bien para lo que es esto. Obviamente esta pantalla es de 60 Hz y no es comparable tampoco a un PC gamer que tengamos en casa, que sí que te pueda llegar a más de 100 FPS. Obviamente no está destinado para ello, pero es que lo bueno de esta consola es que, como también tiene una pantalla de 8 pulgadas, lo bueno es que a simple vista, al ser tan reducida la pantalla, no notamos que tiene ni esa resolución ni esa tasa de refresco, por lo que la sensación al jugar es realmente buena. Y no podemos compararlo, por ejemplo, con un monitor de 27 pulgadas, que entonces que sí que sea pues 2K o 4K y que corra a más de 100 FPS. Así que ya os digo que esta experiencia es muy buena, y a lo mejor sí que sería más comparable a una experiencia que tenemos con una Nintendo Switch. En este caso, ya os digo, tenemos este juegazo que encima en gráficos altos podemos llegar entre 15 y 25 FPS, muy parecido a lo que podríamos encontrar en consolas, pero con los gráficos aún mejores. Obviamente aún podríamos bajar más a gráficos bajos, pero yo creo que con los normales, que nos corre entre 25 y 35, ya tenemos una muy buena experiencia a la hora de jugarlo. Ahora sí, vamos con uno de los juegos que siempre ponemos en tema de rendimiento, como es Metro Exodus. Uno de los juegos también que trae hasta Ray Tracing. Obviamente aquí no lo vamos a tener el Ray Tracing, pero que lo tiene y que a nivel visual es realmente espectacular. En este caso está muy bien optimizado, y con los gráficos en ultra tenemos una tasa de entre 20 y 40 FPS. O sea, obviamente cambia bastante dependiendo de la zona donde estemos, pero es muy jugable, ya os lo digo, o sea, como en consolas. Y al bajarlo en gráficos a alto, pues nos encontramos más o menos con el mismo rango de FPS, entre 20 y 40 FPS, por lo que podemos decir que podríamos correrlo en ultra en una portátil como esta. Realmente increíble, ¿no? Y ahora sí vamos a pasar con el juego, uno de los juegos más jugados también en España, como es FIFA 21. En este caso vamos con lo que es el estándar, gráficos en altos, el cual ya corre a 60 FPS. Lo tenemos capado porque obviamente no tiene sentido correr a más de esos FPS, ya que la pantalla no es más de 60 Hz y va sobrado. O sea, prácticamente tenemos un rendimiento brutal. O sea, podría correrlo al máximo de los gráficos y la experiencia es realmente buena, como podéis apreciar. Y ahora sí vamos con el juego estrella en lo que se refiere al online, como es Fortnite, el que siempre me decís. En este caso, si lo corremos en épico, que tampoco se puede decir que sea un juego que esté muy bien optimizado, aunque aquí veréis varias tomas, porque en este, bueno, lo probé en mi casa, que en mi casa no es que tenga un internet realmente bueno para el online, por lo tanto sí que fui intercambiando y me fui a casa también de un amigo a probarlo, que él sí que tiene fibra, y por eso que veáis estas imágenes y también las grabaciones con los móviles y tal, que es un poco más extraño, ¿no? En épico sí que tenemos entre 15 y 25 FPS, que en este caso, en este tipo de videojuegos, yo sí aconsejaría
recomendaría bajar mucho más el tema de los gráficos, porque tampoco tiene mucho sentido tener unos gráficos espectaculares en este tipo de juego en concreto. Y sí que priorizar el tema de los FPS, por lo que si lo bajamos solamente a alto, llevamos entre 25 y 35 FPS, muy parecido a lo de las consolas, e incluso yo creo que es un juego que priorizaría los FPS y que vaya más rápido que no tanto los gráficos, que encima pues puede ser que a lo mejor hasta nos estorben más a la hora de disparar que el tema de la jugabilidad. O sea que es un juego que a lo mejor bajándolo hasta el bajo del todo pues sería lo más lógico, ¿no? Pero ya sabemos que en una resolución alta podríamos jugarlo perfectamente. Vamos a también a pasar uno de los juegos que me gusta bastante, como es Far Cry 5, también un juego que se utiliza mucho para ver el rendimiento en PC. En este caso, lo que estáis viendo es en alto, o sea, los gráficos en alto, y corre entre 15 y 30 FPS. Para mí sería el tipo de gráfico ideal, ya que disfrutamos encima de todos los paisajes de este videojuego y encima tampoco perdemos en FPS si lo dejo. Y esta consola, pues ya os lo digo, lo suyo es buscar más o menos la tasa de FPS de las videoconsolas. No me cansaré de decirlo, pero en este caso ya veis que se ve realmente bien. Bueno, pasamos a otro como es CSGO, otro de los juegos también online que se lleva tanto. Y en este caso pues vamos a resoluciones muy altas, corriendo entre 40 y 60 FPS, más que suficiente, ya os digo. Seguramente que llega mucho más FPS, pero lo tengo capado a 60 porque no tiene sentido llegar a más de 60 con esta pantalla. Y ahora nos vamos con un juego que destaca por su gran escenario y por ser un sandbox, un gran sandbox, como es Assassin's Creed Origins. En este caso es un juego que necesita bastantes requisitos y corriendo el juego en alto estamos entre 10-20 FPS, cosa que a mí se me queda un poco escueto. Aún así es jugable, no pega tirones, o sea, la verdad que es jugable, pero yo aconsejaría más bajarlo a un nivel de gráficos normal y correrlo entre 20 y 25 FPS, que en este caso yo creo que sí que es una tasa de FPS bastante adecuada para lo que es esta consola y podremos disfrutar de una mejor experiencia, sobre todo para cuando vayamos alternando entre lo que son diferentes paisajes, porque aquí sí que obviamente si no vamos a un sitio donde haya, por ejemplo, poblaciones, donde hay mucha gente, donde hay muchos edificios y tal, pues obviamente te va a bajar más la tasa de FPS que si estamos en pleno desierto donde tampoco hay tanto que cargar y tenga que consumir tantos recursos. Bueno, vamos a otro juego también que a mí me gusta mucho, que si no lo habéis jugado os lo aconsejo, es Dying Light. Ahora va a salir la segunda entrega de este juego, un juego entre parkour y matando zombies. La verdad es que es muy entretenido y muy divertido. En este caso tenemos en gráficos normales entre 45 y 60 FPS, que ya os lo digo, es un juego que encima siendo en primera persona y tan frenético, porque vas muy rápido, yo sí que aconsejo también tener un rango de FPS bastante alto. Y también a mí ha sido la tasa con la que me quedaría, ¿no? En gráficos medios también podremos tirar por los altos y bajar pues entre unos 10 FPS, moviéndonos entre 35 y 50 FPS. Bueno, vamos a pasar a uno de los juegos que también se podría disfrutar mucho, porque es un juego al que hay que invertir muchas horas, y lo bueno de esta portátil es que, claro, puedes disfrutarlo en cualquier sitio, no tienes que estar precisamente en tu casa para poder jugarlo, como es Fallout 4, uno de los RPG más famosos que tenemos actualmente, el cual va realmente bien. Con gráficos medios tenemos una tasa de FPS entre 45 y 55 FPS, vamos, muy bien, y si nos vamos a gráficos altos, como os decía, bajamos unos 10 FPS de media, llegando entre los 35 y 40 FPS más o menos en lo que sería este videojuego. Se ve realmente bien, muy jugable, va muy pero que muy bien, y bueno, pues la verdad es que es un juego que se puede jugar perfectamente, ya os lo digo, yo es uno de los que quiero disfrutar en esta consola. Pasamos a, como no, Crysis. No es el remasterizado, obviamente, porque es esta ahora por salir. Es el Crysis de toda la vida, el primer Crysis. Y en este caso tenemos una media, en gráficos medios tenemos entre 55 y 60 FPS. ¿Quién lo diría, ¿Quién diría que este juego, que no era capaz de mover ni las consolas de aquel entonces, ni muchos de los PCs, sea capaz de moverlo esta pequeña consolita? Pero os digo más, si nos vamos a gráficos muy altos, o sea, lo que es sacarle todo el jugo a este verdadero juego que tantos requisitos pedía, llegamos a una media entre 20 y 30 FPS, como os digo, tema de consolas, muy jugable, y bueno, es que es realmente espectacular, ¿no? Que con esta consolita podíamos llegar a correr este tipo de juegos. Vamos también a pasar a uno de los juegos que a mí me gusta mucho, un sandbox también muy divertido, muy a lo GTA,
el Mafia 3. Obviamente ahora está también por salir el Mafia 1 remasterizado, que también pinta realmente bien, pero podemos hacernos una idea, ya que es un juego que también necesita de muchos recursos. No diría que está tan bien optimizado como el GTA, en este caso sí que necesita un poco más de recursos, y para correrlo nos lo pone por defecto en gráficos bajos, donde tenemos entre 15 y 20 FPS, cosa que bueno, pues está un poco justo, pero bueno, es jugable. Si subimos lo que son los gráficos, notamos que más o menos corre a la misma tasa de FPS. Poniéndolo normal, creo que sí que es bastante... Hay un salto bastante significativo, ya que el tema de las texturas en bajo no se ven, es todo muy plano. En normal ya es un juego que disfrutable, y en este caso pues también corremos entre 15 y 20 FPS. Yo la verdad es que me he hecho unas partidas a este Mafia 3 y se puede decir que es jugable. Obviamente no vas a tener una experiencia tan buena como disfrutarlo en gráficos medios o altos a una tasa de más de 60 FPS en un PC, pero que claro, estamos en las mismas. Es que esto es lo que vas a tener en una portátil que vas a poder jugar en cualquier sitio, y lo importante es que lo corre y que llegue a ser jugable. Bueno, pasamos a otro juego muy importante en lo que se refiere al online, como es PUBG, el PlayerUnknown's, que en gráficos muy bajos, que bueno, es que ya os lo digo, la pena que tengo es en mi internet, corre entre 25 y 40 FPS. Son juegos que casi todos los que juegan a nivel profesional lo que hacen es bajarlos siempre a los gráficos más bajos para el tema de no tener hierba, así ver mejor al enemigo, y entonces priorizar porque es la tasa de FPS para ser más rápido y reaccionar contra los enemigos, ¿no? Aquí vamos entre 25 y 45 FPS, pero lo que he visto, el cuello de botella en mi caso viene por el internet, no viene ni por la GPU ni por la CPU. Es una pena, sinceramente, que no pueda probar esto realmente bien, pero bueno, es que es el internet que tengo. Pero ya podéis ver que son juegos que podéis jugar perfectamente en vuestra casa, y que no tendréis que hacer como hacen otros de cogeros la versión de móvil y ponerla en PC, porque no tira mucho en la versión de PC, sino que en este caso podéis mover la versión completa de PC en vuestra GP de Win Max. Vamos también ahora con otro sandbox, como es Watch Dogs, un juego muy bueno, el cual la verdad es que la primera entrega pegó un pelotazo increíble, y la segunda creo que también le dieron ese extra con el tema del parkour, y que también ahora estamos a las expensas de Watch Dogs Legion. En este caso, con Watch Dogs 2 tenemos en gráficos medios una entre 20 y 30 FPS, ya os lo digo, es lo que más o menos hay que buscar en esta consola, una media, unos 25 FPS, una cosa parecida a consolas, y que va realmente bien. También podemos disfrutarlo muy bien con este videojuego, y la verdad es que se puede jugar realmente bien. Vamos también con Assassin's Creed Unity, uno de los juegos de esta saga que mejor pone la comunidad por encima de Origin, ya que, claro, la esencia de Assassin's Creed siempre ha sido el juego en vertical, me refiero a lo que es el escalar edificios, y claro, Origin y todos estos juegos son juegos más horizontales, donde pues bueno, lo que es el escenario no es tan alto como meternos aquí en estas ciudades como las que podemos ver en Unity, ¿no? Y bueno, encima está muy bien optimizado, ya os lo digo, en este caso tenemos gráficos en alto, o sea que vamos a poder disfrutarlo, que estos juegos sí que se disfrutan mucho en alto, gracias a los magníficos paisajes que tenemos, entre 20 y 30 FPS, o sea que creo que sería lo ideal para poder disfrutar de este videojuego. Ahora sí, vámonos con uno de los referentes en lo que se refiere a shooter, como es Battlefield 5. En este caso, con gráficos medios, corre entre 20 y 40 FPS. Esto también depende mucho del mapa en el cual estemos jugando, pero creo que es una cosa de elogiar, ya que muchos PCs de sobremesa no llegan a correr ni este juego. O sea que es de elogiar el que lo llega a correr, y encima en gráficos medios, no en bajos, en medios. Y ahora sí, vámonos con uno de los juegos que más esperáis todos vosotros, como es Red Dead Redemption 2, el juego por referencia, el juego que más estruja a los PCs, y que ningún PC a día de hoy llega a poder sacarle todo el jugo, ponerlo todo en ultra y encima tener una media de FPS realmente interesante, porque es un juego muy exigente. En este caso sí que podemos llegar a correr el juego, corre en gráficos bajos, obviamente, pero es que aquí lo ideal es que lo corra, porque es un juego que muy pocos PCs pueden correr. O sea, si tenéis un PC de características bajas, seguramente no vais a poder ni correrlo, porque es ultra exigente. Y tenemos en gráficos bajos una media entre 25 y 30 FPS, muy comparable a una PlayStation 4, o sea, joder, o sea, es muy increíble poder jugar a un Red Dead
Redemption 2 en una portátil, cosa que no puedes hacer ni una Nintendo Switch. O sea, es que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Es una portátil que corra este juego. Ahora sí, vámonos también a uno de los juegos que ganó el GOTY en su año, que es el juego del año, que es The Witcher 3. El brujo, pues la verdad es que lo que sí que aconsejo es desactivar, porque es que es tan brutal este juego que tiene lo que es un motor gráfico solamente para el pelo del personaje y después otro para lo que es lo demás, ¿no? En este caso, desactivando este motor gráfico del pelo para que no sea tan exigente y poniéndolo en alto nos corre entre 15 y 20 FPS. Yo sí que aconsejaría más meterlo en medio y que nos suba unos 10 FPS y ya meterlo entre 25 y 30, creo que sería lo aconsejable. Y aún así, como os digo, un The Witcher 3, este sí que está en la Switch, pero aquí lo tenemos con mejores gráficos que en la Switch, ¿no? Ahora vámonos con otro de los juegos que también os gusta mucho a vosotros, como Stone Clays Ghost Recon Breakpoint. Y en este caso también es un juego que no está muy bien optimizado. La verdad es que tampoco se puede decir que sea un juego que a nivel de gráficos, ni por su mapa, ni por sus gráficos, debería ser tan exigente. Pero bueno, aquí está la baza de la optimización del juego, no es muy buena. Y en baja pues tenemos entre 15 y 20 FPS. Es un juego jugable, pero que bueno, sinceramente debería sacar más en comparación, por ejemplo, a lo que tendríamos con un Red Dead Redemption, que es un juego muchísimo más exigente, pero obviamente porque es un juegazo y te carga un montón de cosas, y en este pues sacamos incluso menos rendimiento, ¿no? Aquí la importancia de lo que son la optimización de cada uno de los videojuegos. Ahora sí, vamos con uno de los juegos que a mí también me parece unos gráficos, o de los mejores gráficos, por lo menos más alucinantes que he visto yo en un videojuego, como es Hellblade: Senua's Sacrifice. En este caso podemos correrlo en alto, ya que creo que es un juego que es muy espectacular y creo que es muy disfrutable si lo corremos en alto y tenemos una tasa de 15 y 20 FPS. Creo que es más que suficiente porque encima no es un juego muy rápido, sino que tenemos algunas escenas de batallas, pero son batallas no muy rápidas, sino lentitas. Y entonces creo que yo priorizaría más por los gráficos, porque son realmente increíbles, que tanto por la fluidez. Bueno, con una tasa entre 15 y 20 FPS ya os lo digo. O sea, las consolas, os decía lo de las 25, pero 25 suele ser el límite. Muchas veces corren a menos, ¿no? Y ahora vamos a probar el rey de todos los videojuegos. El rey de lo que es estrujar un PC hasta que llegue a llorar. ¿Cuál es ese juego? Flight Simulator, el juego de aviones que sacó Microsoft, que ha recreado el mundo entero y que podemos ir a nuestra casa y estrellarnos con nuestra propia casa. Y bueno, aquí ha sido una locura poder llegar a correr este juego. He tenido un montón de problemas, primero porque también es un juego que está muy mal optimizado, acaba de salir y aún le falta por pulir bastante. Pero he tenido varios problemas. Primero, como veis aquí, empezaba a parpadear el juego y digo, hostia, esto es injugable, ¿no? O sea, el parpadeo continuo no se puede llegar a jugar. Pero bueno, el problema lo encontré desactivando el anti-aliasing, que viene por defecto activado, y bueno, si lo desactivamos, pues solucionamos esto, ya se podría llegar a correr. Después, obviamente, tenemos una resolución en bajo que nos proporciona entre 35 y 40 FPS, que, joder, es... vamos, es de elogiar, porque ya os lo digo, o sea, hay muchos PCs que no lo llegan a mover, o sea, es que directamente lo abres y dices, oye, no, este PC no lo va a mover, y no te dejan ni ejecutarlo o se cierra. En este caso es capaz de mover este juego, o sea, es que es algo realmente alucinante. Eso sí, tenemos una escala de representación de 0, y entonces pues si la subimos a las 80, pues sí que ganamos bastante en gráficos, ya que con esta escala de representación de antes, pues como veis, es todo muy muy liso, o sea, prácticamente no se ve ninguna textura. Obviamente, pues tenemos una tasa de FPS alta, como 35 o 40 FPS, pero claro, el nivel gráfico es bastante mediocre. En este caso, como ya os digo, tampoco es un juego que se priorice tanto el tema de... que necesitemos pues agilidad para jugarlo, porque obviamente es algo más relajante, algo que va más de controles, de saber cómo funciona todo esto, y es verdaderamente complicado volar un avión, pero no es un juego tipo Shatter, que a lo mejor sí que se produce más los FPS, por lo que yo haría una escala de representación al 80, con lo que sí que vemos, como veis, un cambio significativo a nivel de gráficos, y también obviamente bajan considerablemente los FPS, metiéndonos entre 10 y 20 FPS. Lo bueno de eso que entre 0 y 80 tenéis una escala realmente grande para ir probando y pues
ir más a lo que se os ajusta a vosotros. Yo lo puse en 80 porque así los gráficos eran realmente buenos, se podía jugar al juego y encima pues eso, poder disfrutar de todos estos paisajes y de lo que era la nave mucho mejor, y como decía, tampoco tenía que priorizar tanto el tema de los FPS porque era bastante jugable. Ahora sí, también vamos a un juego muy exigente, que encima pesa una animalada, que con mi internet, como os comentaba, tardé bastante tiempo en descargarlo, como es el juego Ark. También un juego que vosotros me pedíais mucho, perdonad también porque soy bastante malo en este juego, no juego en mi vida, así que cuando lo veis y veáis lo malo que soy, perdonad por ello. Pero bueno, lo estamos viendo en épico, o sea, brutal. O sea, estaba mirando, tengo amigos que en sus PCs tenían que correrlo en bajo porque no podían con este juego, y esta es capaz de correrlo en épico, llegando entre 15 y 20 FPS. ¡Hola! O sea, creo que es realmente increíble esta consolita, y que te mueva esto en épico, es increíble. Ahora pasamos otra vez a otra de las sagas de Assassin's Creed. En este caso lo tenemos a Assassin's Creed Syndicate. Este sí que es bastante más exigente, no está tan bien optimizado como podríamos ver con Unity, y bueno, tampoco es de mi favorito. La verdad es que creo que es de las peores entregas que a mí por lo menos no me ha gustado tanto. Prefiero Origin o Unity respecto a Syndicate, pero en este caso podemos correrlo en gráficos bajos y que nos ronda entre 15 y 30 FPS dependiendo igual la zona. Es un mapa muy grande y dependiendo de dónde estemos, pues puede darte unos 15 o doblarte prácticamente los FPS por el tema de la cantidad de edificios, la cantidad de personas, enemigos, lo que esté haciendo los enemigos, etcétera, ¿no? Así que también son juegos que también pues pueden llegar a provocar caídas de FPS importantes, pero bueno, es este tipo de juegos, ¿no? Y ahora sí, vamos con el último juego que es de Microsoft, el Gears of War 4. Y me diréis, ¿por qué no has probado Gears, el último, lo que sería el Gears of War 5? Pues bueno, no sé por qué, pero el Game Pass, que es lo que tengo, da muchos problemas. No sé, al instalarlo, no es que me dé problema la GPD, porque también lo instalo en mi PC de sobremesa y también me da error. Incluso si os ponéis en los comentarios, hay un montón de comentarios que dice: oye, desde la última actualización no deja jugar al juego. Y esto me ha pasado con muchos videojuegos. O sea que hay algunos videojuegos que quería traer, pero no he podido por esta simple razón, porque no sé qué ha hecho Microsoft en el Game Pass, pero dan error los juegos, y después de bajártelos no te deja correrlos. Así que bueno, he probado este Gears of War 4, que también es bastante exigente, y tenemos en gráficos bajo entre 25 y 30 FPS, con lo que tenemos un juego muy jugable. Y también es un juego que también a nivel gráfico está bastante bien, y que metiéndolo en medio, que yo sería seguramente los gráficos que elegiría, nos vamos a unos entre 15 y 20 FPS, que bueno, pues obviamente, ya os lo repito, no es comparable a un PC, pero conseguimos, es más comparable a una consola, y en este caso sí que conseguimos pues cosas realmente buenas. Y bueno, para finalizar quería dar las conclusiones de lo que ha sido el análisis tras jugar a estos juegos AAA en esta GP de Win Max, que digo, joder, o sea, es impresionante, porque yo también tengo la Nintendo Switch y bueno, o sea, es que en este tengo mejor catálogo, tengo mejores juegos, tengo mejores gráficos, tengo mejores FPS, los juegos más baratos, el online gratuito, encima me sirve para más cosas. Y no sé, me parece realmente increíble el cómo llega a correr los juegos. ¿Y por qué es así? Sobre todo por la pantalla. La pantalla es muy importante, porque menos mal que no metí una resolución Full HD, porque ahí lo que haría es que las traería muchísimo más. La GPU exigiría más y no podríamos llegar a esa cantidad. Por lo que creo que metiéndole una resolución de 800, que es un poco más de HD, aunque parezca a simple vista muy poco, estamos hablando de una pantalla de 8 pulgadas, que no es muy grande, y entonces lo que es las píxeles por pulgadas pues se quedan bastante bien. Y ya os lo digo, yo a simple vista no llego a ver los píxeles, cosa que también obviamente no me pongo tan cerca como por ejemplo un smartphone, en la que es la consola, así que me lo pongo un poco más despegado, y entonces eso es lo bueno, el no que tener una buena experiencia con la pantalla, porque tiene buenos brillos, buenos colores y una resolución que ya os digo que no se llega a apreciar, y encima tenemos un buen rendimiento, que es sobre todo lo que hay que priorizar aquí, porque de qué me serviría tener una pantalla Full HD si después no llega a correr los juegos porque no llega a esa resolución y tendrías que ponerte ahí a meterle mods para rescalar los juegos, etcétera, ¿no? Así que bueno, esto, el análisis de lo que es el juego, probando los juegos AAA, muchos de ellos muy exigentes en esta GP de Win Max. Parece que me hayan pagado por este vídeo, pero no era así. Esta GP de Win Max la compré yo con mi propio dinero, y es que me parece brutal, no por nada, sino porque hay muy pocas alternativas en el mercado
que podamos comparar a esta GP de WinMax y sobre todo, obviamente, en portátiles la referencia a la Nintendo Switch. Y ya os lo digo, o sea, es que todo este catálogo no lo tenemos en Switch y encima es mucho más barato porque ya podéis ver los juegos, lo que pueden costar en Steam y lo que te va a costar en Switch. O sea, te pueden duplicar el precio y pues claro, aunque la consola te cueste más, después vas a ahorrar en todo el catálogo, vas a poder disfrutar todo el catálogo que tengas y encima vas a poder utilizarlo para más cosas, como sea por ejemplo para productividad. Así que muy interesante y vamos a probar más cosas, van a venir más vídeos de esta GP de WinMax, así que si quieres verlos no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campana para que te avise cada vez que subo un vídeo y como no, nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.